Vamos a meditar en esta mañana en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 en adelante. Quiero invitarles a que me sigan en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En esta mañana vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie ¿Qué clase de cristiano eres? Y vamos a ver algunos puntos importantes que tienen que ver con la tercera iglesia de la cual vamos a hablar en esta mañana, que es la iglesia de Pérgamo. Tercera en ubicación en cuanto al recorrido de la persona que llevaría la carta de Apocalipsis a estas 7 iglesias, escrita por el apóstol Juan desde la isla de Patmos. Y esta carta muestra un tercer tipo o una tercer clase de cristianos que pueden verse reflejado tanto en la época de Juan, en el primer siglo, cerca en el año 90-95, y hoy en nuestra época y durante toda la historia, que es el cristiano sensual. Y vamos a ver algo acerca primero de la ciudad de Pérgamo. La ciudad estaba situada más o menos alrededor de 100 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Quedaba sobre la vía romana que unía varios territorios de la provincia de Asia. Estaba levantada también sobre una montaña de alrededor de unos 305 metros de altitud. El mar Egeo estaba a simplemente 29 kilómetros. Prácticamente era navegable, aunque más dificultoso que en el caso de Éfeso. Durante gran parte del tiempo fue la capital de Asia Menor hasta que el emperador decidió trasladar la capital a Éfeso debido a que era más fácil llegar hasta esta otra ciudad. Y poco a poco Pérgamo va a ir perdiendo importancia, ¿no?, durante este periodo. También contaba con una biblioteca de alrededor de unos 200.000 volúmenes, 200.000 libros, y durante la época de Juan era la biblioteca más grande, una de las bibliotecas más grandes, la segunda en el mundo antiguo. Sin embargo, cuando Marco Antonio, como en algún momento hemos visto, leído, cuando se compromete con Cleopatra, decide trasladar toda la biblioteca, la colección de estos libros de Pérgamo, hasta la ciudad de Alejandría como regalo a Cleopatra. Entonces, también algo para recalcar: el nombre de la ciudad de Pérgamo proviene de los pergaminos, de la palabra pergamino, ya que en la ciudad se fabricaba el pergamino que era comercializado. Tenía también una economía solvente debido a la agricultura y a muchas otras actividades económicas que se manejaban, como ser la lana y la ganadería también. Entonces, estamos frente a una ciudad muy importante económica y políticamente hablando. Poco tiempo después la ciudad tiene que ser trasladada y, como vemos ahora aquí en la pantalla, solamente quedan ruinas de lo que era la ciudad de Pérgamo en su época. Algo que tiene que ver con la religión, porque es importante entender para ver el trasfondo y comprender así lo que vamos a hablar en esta mañana, es que en cuanto a religión existían 3 templos de culto al emperador, y con el paso del tiempo
por ganarse el favor de los emperadores, se crearon estos 3 templos en Pérgamo y se adoraban al emperador, y esto llevó a que se convierta en el centro oficial de la religión y del culto al emperador en Roma. Esto llevó también a que hasta el siglo I, al final del siglo I, la ciudad de Pérgamo se viera favorecida con muchas libertades en cuanto a los propios juicios. Es decir, Pérgamo, a diferencia de otras ciudades, podía ejercer autoridad y juicio tal y a la misma casi altura del emperador. Por eso había en la ciudad un símbolo que era la espada, una espada romana, que significaba que cualquier juez en Pérgamo tenía la autoridad de dar y de quitar la vida. Entonces esto es muy importante para entender dentro del trasfondo, porque de hecho el Señor Jesucristo a esta iglesia se le presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, frente al miedo que ocasionaba, ¿no?, el poder romano en esta época. Otra cosa importante es que hasta el siglo II Pérgamo desarrolló un centro médico sumamente importante en los tiempos de Juan, al punto de que muchos emperadores, como por ejemplo Adriano, Marco Aurelio, Caracalla, visitaron esto para poder hacerse una consulta personal. Dentro de la religión, además del culto al emperador, podemos ver en primer lugar esta imagen, que es una representación del dios Dionisio, que era considerado el dios del vino, y ante el cual se presentaban ofrendas ocultos. Los cultos generalmente eran una borrachera, ¿no?, que se organizaban en honor a este dios. También estaba la estatua de Zeus. Un templo se ha encontrado en las ruinas últimamente de Zeus, y era uno de los dioses importantes, junto con la diosa Roma también, que vamos a hablar en otra oportunidad un poco más de ello. Una tercera deidad que era fuertemente adorada era el dios Esculapio, que prácticamente se le creía como el dios de la sanidad, el dios de la medicina, y estaba representado por una persona que cargaba una vara con una serpiente envuelta, y desde donde sale, ¿no?, hoy en día el símbolo de la enfermería, ¿no?, las 2 serpientes cruzadas. Entonces podemos ver que en cuanto a religión, la ciudad era muy religiosa, era muy celosa frente a todas estas corrientes que se habían desarrollado durante los primeros 2 siglos, y que al final del primer siglo se veía atentada por el cristianismo. Ahora, ¿cómo se habla o cómo se presenta a la iglesia de Pérgamo, que va a ser nuestro tipo de un cristiano sensual? Primeramente vamos a ver algunas cosas positivas de este tipo de cristiano. Vamos a ver algunas cosas negativas, y vamos a ver también lo que es la solución que Jesucristo plantea, si es que nosotros al analizar nuestra vida podemos estar en esta categoría. Primero, versículo 13 del capítulo 2 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Quiero centrarme más en la segunda frase, porque la primera, yo conozco tus obras, críticamente no aparece en muchos de los manuscritos antiguos, y al parecer la respuesta a esto es que alguien que estaba escribiendo o transliterando esta carta, copiándola, aumentó esta frase que se encuentra en la iglesia de Éfeso. Entonces, sin embargo, no es algo que altera nuestra fe o algo que daña, porque de hecho son obras las que vamos a hablar de esta iglesia. Y lo primero sí que el Señor Jesús muestra de un cristiano sensual es que esta persona es capaz de soportar la hostilidad. Un cristiano sensual es capaz de soportar la hostilidad. Y esto podemos ver en la frase donde dice: sé que moras donde está el trono
de Satanás. Recordemos, era muy importante lo que mencionábamos en un principio, porque dentro de Pérgamo se había asentado el culto al emperador. Y para poder ver esto, entender esto de dónde mora el trono de Satanás, tenemos que remontarnos hasta el tiempo de la historia de Babel, ya que esta alusión que hace el apóstol Juan está vinculado con uno de los perversos de la época antigua, llamado Nimrod, que como conocemos fue el que desarrolló y promovió la creación o la erección de la Torre de Babel. De allí surgió una religión llamada la religión babilónica, cuyo culto se caracterizaba por las vestiduras sacerdotales que eran de color púrpura. En su cabeza utilizaban lo llamado amitra, puntiaguda, en forma de un pescado, de la boca de un pez. Se quemaba incienso como parte ceremonial de la religión, y con el declive del imperio babilónico trasladó su sede hacia el reino de Lidia y se estableció en Pérgamo, en la capital de Lidia. Prácticamente el último rey de Lidia, que fue Átalo III, murió sin descendencia y legó el reinado de Lidia a Roma, y el título de Pontífice Maximus se trasladó al emperador del imperio. Por lo tanto, aquí es una alusión, Satanás es una alusión al emperador, a las autoridades romanas de esta época que estaban persiguiendo a los cristianos. Lo que podemos ver aquí en consecuencia es que este tipo de cristiano es capaz de perseverar firme en su fe a pesar de las diferentes presiones que puedan venir muchas veces de las autoridades. Y es lo loable de este tipo de cristiano. Puede estar firme, puede estar seguro de que no va a renunciar a su fe. Lo segundo positivo de este tipo de cristiano es que retiene, dice, el nombre de Jesús. Has retenido mi nombre. La idea de esto es que este cristiano se aferra al mensaje que le ha sido compartido. Y para entender esto debemos notar que a pesar de las dificultades y las persecuciones que rodeaban a la iglesia de Pérgamo, mantenía su identidad con el Señor. Ellos se llamaban a sí mismos cristianos. El concepto del nombre aquí es equivalente a la persona en el entorno semítico, ¿no? Judío, del cual viene esta frase. Esta iglesia estaba firmemente agarrada, pegada al Señor a pesar de todas las dificultades. Eran cristianos que dentro de un mundo tan hostil confesaban que Jesús era el Señor, y el Espíritu Santo les conducía a poder animarse a compartir la palabra. Ellos reconocían y proclamaban que un inmundo contrario opositor contra el Evangelio no tendría entrada al reino de los cielos. Mientras en Pérgamo se intensificaba también el culto al emperador romano, reconociéndole como Dios y como Señor. Frente a toda esta perversidad, los cristianos proclamaban que solamente Jesús era el Señor, como hemos hablado en otra oportunidad. Esto los convertía en enemigos del César de Roma y les llevaba a enfrentar las consecuencias por hacer esto, ¿no? Que muchas veces era la muerte. Entonces, este tipo de cristiano, lo segundo que tiene positivo es que se aferra a ese llamado que ha recibido un día. En primer lugar, estamos viendo que es alguien que retiene, que se mantiene firme. En segundo lugar, es alguien que mantiene su identidad como cristiano pese a las dificultades. En tercer lugar, el versículo 13 nos muestra que es un cristiano que soporta la persecución. La tercera frase que encontramos en este versículo 13 nos dice: no has negado mi fe ni aun en los días de mi siervo fiel Antipas. De Antipas poco se sabe, es difícil determinar quién era. Posiblemente era o un líder de la iglesia o un hermano muy conocido. De hecho, la palabra, el verbo que utiliza aquí Juan muestra o habla de un pasado muy, muy cercano. Entonces, al parecer, durante este tiempo, este periodo, Antipas ha muerto por su fe. Y pese a ver todo esto, Jesús reconoce que esta iglesia de Pérgamo ha permanecido firme en su fe.
no se ha alejado no ha dejado de ir a la iglesia pese a esta persecución que se desencadenó dentro de Pérgamo. Porque lo que muestra el texto es que Antipas iba ejecutado posiblemente frente a sus hermanos. Pese a todo esto, la iglesia se mantiene firme porque estaban firmemente aferrados al que es el autor y el consumador de la vida, como hemos visto en las dos frases anteriores. Por lo tanto, lo positivo de un cristiano sensual es que en cuestión de identidad, él cree que pertenece a Cristo. Estamos viendo aquí que esta iglesia, lo positivo que tiene es el pasado. Es decir, aquí Jesús está marcando la vida de este cristiano, de este tipo de cristiano carnal, en dos eventos. Un momento presente, que como vamos a ver a continuación está mal, hay algo malo, y un momento pasado que fue glorioso para esta iglesia. Empezó con todas las ganas. El cristiano sensual empieza con todas las ganas de querer agradar, pero durante las luchas que va a ir enfrentando, poco a poco va a ir cediendo en algunos aspectos que son prácticos, que son de la vida práctica del cristiano. Porque estamos viendo que en cuestión aquí de doctrina, en cuestión de perseverancia, en cuestión de las persecuciones que se le han venido, es un cristiano que puede seguir adelante, que no va a dejar de ir a la iglesia así por así. ¿Cuál es lo negativo que vemos en un cristiano de carácter sensual? Versículos 14 y 15 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entre las cosas negativas de esta iglesia es que, pensando tanto en el pasado, el cristiano sensual vive mirando tanto el pasado que se olvida de su presente y futuro. Se descuida en muchos aspectos, y esto lleva a que el cristiano sensual se convierta y coloque tropiezo a los demás. Quiero primeramente centrarme en la última frase que tengo aquí en mi diapositiva, que dice: tienes allí, tengo pocas cosas contra ti, que nos muestra que Jesús, no importa cuántas cosas positivas tengamos, basta que tengamos una cosa o pocas cosas negativas para arruinar nuestra relación con Dios. Por eso aquí la palabra que utiliza Juan cuando dice tienes allí, está mostrando que esta iglesia ha permitido grupos de personas dentro de la iglesia que enseñen algunas cosas. A diferencia de la iglesia de Éfeso que veíamos el primer domingo, la iglesia de Éfeso estaba en contra de esto. La carta a la iglesia de Éfeso nos habla de las acciones, aquí nos habla de las enseñanzas. Mientras que en Éfeso se celaba la doctrina, aquí dentro de Pérgamo se ha permitido que esta doctrina, que estas dos doctrinas que vamos a ver en esta mañana se hayan dispersado. Y es más, tienen libertad para poder hacer esta enseñanza las personas. Entonces vemos aquí una carencia de disciplina dentro de la iglesia. Hay una enseñanza que está mal, que está errada, y las repercusiones que vamos a ver son prácticas. Ahora, esta carencia de disciplina lleva o trae de por medio la mala interpretación del amor cristiano. Cosa que muchas veces, como hoy en día sucede, interpretamos mal el hecho de no juzguen para que no sean juzgados. Nos olvidamos que el Señor Jesús también dijo: juzguen con justo juicio. El apóstol Pablo también nos va a decir que debemos juzgar, no según las apariencias, pero debemos juzgar porque un día nosotros juzgaremos a los ángeles caídos. La iglesia juzgará. Entonces, la idea aquí no es que no debemos juzgar el pecado. Y era el error de esta iglesia en Pérgamo, de este cristiano sensual que notaba el error y a veces se callaba. Este cristiano sensual que
escuchaba lo que le convenía y aplicaba en su vida. Este cristiano sensual que interpretaba a su manera sin crecer la palabra de Dios. Es lo que podemos ver como error de esta iglesia. Y esto lleva a que coloque tropiezo a los demás. La doctrina de Balaam que se menciona aquí, para poder entender mejor el punto. Balaam, como sabemos, fue el profeta que se vendió a los reyes de Madián y Moab con el propósito de maldecir a Israel durante su peregrinaje por el desierto. Ahora Dios evitó de una y otra manera que Balaam lograra esto, y esto lo podemos ver en el capítulo 22 del libro de Números. Sin embargo, al final tuvo que bendecir al pueblo, porque Dios, por medio del ángel de Jehová, se le aparece y habla por medio del asna. Sin embargo, el trabajo con Balac no terminó allí, pues vieron una manera para poder colocar un tropiezo. Si bien no se podía maldecir al pueblo, Balaam entendió que había una manera de poner un tropiezo a manera de tentaciones y sutilezas espirituales para que por medio de actos pecaminosos la maldición de Dios cayera sobre el pueblo de Israel. Es decir, Balaam enseñó el modo de poner un tropiezo que hiciera caer en el pecado al pueblo que estaba siendo bendecido. Dentro de nuestro contexto, entonces, ¿cuál sería la doctrina de Balaam? El cristiano sensual muestra de que hay un grupo dentro de la iglesia que le ha gustado y se han acomodado a esta enseñanza. Estas personas, estos maestros, estaban entre los miembros de la congregación. Se comportaban como creyentes en plena comunión de la iglesia. La idea de que el modo de andar no tenía importancia alguna con tal que se mantuviera la doctrina, que es como lo que vemos en el versículo 14. En eso viendo los hermanos de la iglesia, muchos comenzaron a abrazar esta enseñanza porque parecía atractiva. ¿A qué persona, a qué ser humano no le va a gustar saber que puede ser libre de la condenación del pecado, del infierno, pero al mismo tiempo seguir cometiendo las cosas que cometía antes de conocer a Cristo? Lo segundo que debemos notar aquí es precisamente el permiso o la permisividad moral en la cual habían caído muchos de los hermanos. El Señor denuncia que estas personas sensuales dentro de la iglesia de Pérgamo enseñaban a cometer fornicación o literalmente a fornicar. Todos habían salido de un contexto idolátrico. Todas estas personas de Pérgamo eran personas gentiles, habían salido de ese trasfondo. Es decir, en este pasaje y en la cultura de esta época del primer siglo, la idolatría estaba muy ligada a la fornicación. Porque como hemos visto en el caso de Éfeso, por ejemplo, la manera de rendir culto a la deidad era mediante las relaciones sexuales con las prostitutas del templo. Entonces, aparte de decir no hay nada de malo de ir y participar en las mesas con los ídolos, comer sacrificado a los ídolos, tampoco hay nada de malo de poder presentar una ofrenda a un dios pagano, de tener relaciones fuera del matrimonio, de tener relaciones con otras personas. Dentro de esto podemos ver que la idea de estos cristianos de Pérgamo, de estos falsos cristianos en Pérgamo, era cada vez colocar un tropiezo para los hermanos verdaderos. Y llegó a convertirse en una piedra en el zapato para muchos de ellos que querían seguir verdadera y fielmente a nuestro Señor. Y es por eso que encontramos aquí que estos hermanos llegaron a colocar tropiezos. No solamente fueron tropiezos, sino colocaban, enseñaban maneras para poder hacer una y otra cosa. Lo segundo que el Señor Jesús menciona aquí de negativo de esta iglesia es la doctrina de los nicolaitas, que hablábamos algo la vez anterior en la iglesia de Éfeso. Aquí la idea es de que estas personas que están enseñando, que se les ha permitido enseñar, hacen un reclamo de protagonismo.
Entre muchas interpretaciones que podemos encontrar sobre los nicolaitas, la interpretación quizás más fiable es basarse en la etimología de la palabra, es decir, en la definición, ya que el significado de las dos palabras del idioma griego, que serían Nikao y Laos, forman el nombre de esta doctrina, de esta corriente. Nikao, que significa vencer, y Lao, que significa pueblo, que equivaldría a una traducción de vencedores del pueblo, de vencedor del pueblo. Entonces nos muestra un grupo de personas de entre los hermanos que querían o pretendían convertirse en los dueños de la iglesia. Vemos una pelea, una lucha de poderes dentro de esta iglesia, y es algo que hace por naturaleza el cristiano sensual. El cristiano sensual puede estar queriendo servir a Dios, pero por debajo lo que él busca y por lo que él vela son sus propios intereses. Y hermanos, en nuestra época muchas veces se ha puesto tan de moda la frase voy a velar por mi gestión, tanto en pastores, diáconos, líderes, dentro de las diferentes denominaciones cristianas. Y esto es algo propio de la política. El político, la autoridad trata de salir bien de su gestión, para que no hablen mal de él. Y muchos cristianos hemos caído en eso de que no importa cómo vaya la iglesia durante este tiempo, lo importante es que durante mi gestión no tengamos problemas, inconvenientes, para que hablen bien de mi gestión. Y era lo que se estaba viendo, evidenciando durante esta época en la iglesia de Pérgamo. Los nicolaitas eran personas ambiciosas al poder, personas que sin tener ese don o ese deseo de servir, querían usurpar el rol de Cristo dentro de esta iglesia. Pretendían ser los dueños. Esto es algo similar porque si bien como cristianos no tenemos un papa, a veces sabemos pastores que nos colocamos en el lugar de un papa evangélico o protestante. Y eso era algo triste dentro de esta iglesia. Los que querían verdaderamente seguir al Señor se veían tropezados por medio del testimonio, del estilo y la enseñanza de este grupo de sensuales dentro de la iglesia. Y esto lo podemos encontrar muchas veces, en todo lugar. ¿Qué era lo que necesitaba entonces esta iglesia? Esta iglesia necesita gritos, o pide a gritos disciplina. Necesita que alguien discipline a estas personas que están viviendo de esta manera, que están viviendo en pecado y que utilizan la palabra para poder argumentar y poder callar su conciencia. Somos expertos los cristianos en todo tiempo y más hoy en día en buscar versículos para poder, como se dice, ampararnos, para poder defender lo que estamos haciendo. Mucho nos amparamos en el amor del Señor para decir de que aunque estamos mal, no nos va a disciplinar. Mucho nos amparamos en sacar versículos de su contexto para callar a aquellos que quieren verdaderamente seguir al Señor y nosotros demostrar y ponernos por encima de ellos. Y hermanos, la Biblia jamás ha sido escrita para ser utilizada, violentada a partir de su texto, sacarlo de su contexto y tratar de argumentar algo que es solamente opinión personal. Debemos tener mucho cuidado en este tiempo. Ahora, frente a esta realidad de la iglesia, vemos o evidenciamos grupos de personas, los sensuales que están enseñando y promoviendo todo esto, los confundidos que están siguiendo esta corriente y aquellos hermanos que están tratando de mantenerse firmes en aquello que han aprendido, que veíamos en el versículo 13. Sin embargo, ¿cuál es la solución que da el Señor para esta iglesia? El remedio que plantea nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia es versículo 16. Por tanto, en consecuencia de todo lo anterior, arrepiéntete, pues si no lo haces, vendré pronto, inmediatamente a ti y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra estos sensuales que están promoviendo todo esto, con la espada de mi boca, con mi palabra. El llamado, hermanos, en esta mañana
Si quizás tú estás encajando en este tipo de cristiano sensual, es arrepiéntete. El llamado es: haz un cambio de actitud, renueva tu manera de pensar. Deja de escudarte en la palabra, en versículos sacados de su contexto, para tratar de vivir tu vida tal como tú quieres o tú te la imaginas. El llamado es que el cristiano sensual debe olvidarse de su sensualidad, olvidarse de querer vivir del evangelio en muchos aspectos, vivir para el evangelio, con ese cambio que el Señor quiere y espera de su hijo. Cuando el Señor Jesús dice: si no lo haces, vendré a ti y pelearé con ellos, la advertencia es doble. En primer lugar, a la iglesia, le dice: iglesia, despierta. Si ves que hay sensualidad entre ustedes, despierten, disciplinen, hablen, saquen lo malo, juzguen lo malo. Y si no lo hacen, yo voy a venir y les tomaré cuenta a ustedes. Pero también la amenaza va para este grupo de personas que están involucrados en toda su sensualidad, en toda su carnalidad. Y Jesús les está diciendo directamente: si no cambian ustedes, yo los voy a manifestar, yo voy a hacerlos públicos con todo lo que es la palabra. Por lo tanto, hermanos, el llamado en esta mañana es un volver a las Escrituras, pero volver a las Escrituras desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva, no de nuestras interpretaciones. El arrepentimiento conlleva a una acción. No puede haber un cambio si antes no cambia mi manera de pensar y de ver las cosas. Ese es el llamado esperado que hace Cristo a su iglesia. En conclusión, el cristiano sensual, recordemos, es aquel que coloca tropiezo a los demás. Es aquel que se otorga un libertinaje sexual a sí mismo. Es también aquel que pretende un autoritarismo total dentro de la iglesia o un rol protagónico. Querido hermano, amigo, si tú estás camino a esto, estás involucrado en esto, recuerda que debes cambiar. Hay un llamado del Señor al cambio. De manera de aplicación, quiero que meditemos en 3 preguntas para determinar si soy o no un cristiano carnal. La primera pregunta es: ¿qué es aquello que guía o determina tus acciones? ¿Qué es aquello que te permite hacer o te prohíbe hacer algo? ¿Es la palabra o es tu interpretación personal? En segundo lugar, ¿cargas pecado en tu vida y lo justificas con una comprensión errada de la palabra de Dios? A veces terminamos defendiendo la mentira con versículos que hablan de la mentira y que aparentemente Dios bendició a los mentirosos, como el caso de las parteras de Egipto. Muchos hay que utilizan este versículo para decir: aquí Dios bendijo la mentira. Entonces hay mentiras buenas y mentiras malas. Hay que ver las consecuencias que desencadenó todo esto. En tercer lugar, hay la posibilidad de que las dificultades que enfrentan ahora, porque hay muchos cristianos que viven luchando, batallando, y que su vida es como un calvario durante todo su recorrido. Y a veces decimos: es la prueba del Señor. ¿No te has puesto a pensar si hay la posibilidad de que esas dificultades que estás enfrentando son parte más bien de la disciplina de Dios y no solo pruebas como lo has estado pensando? El texto del versículo 16 y 17 termina diciendo: voy a venir. Es una advertencia de juicio. Voy a hacer juicio, literalmente está diciendo Jesús, en algún momento. No confundamos la prueba de Dios, del Señor, con la disciplina, porque son 2 cosas muy distintas y el fin para cada una es muy distinto también. Y para terminar, las iglesias del siglo XXI se están convirtiendo en un nido de herejías, donde los falsos maestros tuercen los principios bíblicos, los feligreses
aceptan lo que les conviene y los buenos maestros de ellos cada vez quedan menos.